Bienvenidos, amadísimos, a este segundo programa de este canal que van haciendo, pero sabemos que el Señor hace maravillas con lo que quiere y como quiere. Este canal nace de la evangelización digital que Él puso en mi corazón para hablar a las mujeres. Pero la verdad que las virtudes las necesitamos todos y una de las cosas más importantes que me han ayudado en este camino espiritual han sido los testimonios. Mi nombre es Angélica Celis y ya hace, por gracia de Dios, 2 años que evangelizo a través de redes sociales. Pero queriendo llegar a lo más profundo de los corazones, quería invitar esta noche a un chico que para mí es como un hijo. Y él nos va a contar su testimonio, cómo el Señor llevó su corazón y se quedó. Hizo de él su morada. Y tiene un proyecto hermoso que ha sido un llamado completamente del Señor y lo quiere compartir con nosotros, pero antes va a contar un poco su testimonio de cómo llegó acá, cómo el Señor ha transformado su corazón y ojalá sean parte también de este proyecto hermoso que Él nos viene a contar el día de hoy. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, Angélica, gracias a Dios. Gracias a ti también por invitarme a esta transmisión, a este canal. Agradecerte también por la confianza y bueno, espero poder contar con la mayor alegría y transparencia este misterio de mi vida y del llamado que el Señor me ha hecho. Yo quisiera como abrir con una pequeña oración para que le demos la bendición también a nuestras palabras, la bendición a todas las personas que en algún momento se podrán nutrir de mi testimonio de vida. Y bueno, pedirle al Señor también la gracia de poder transformar el corazón de todos aquellos que quizás por los apegos del mundo nos empezamos a introducir en las redes sociales, y qué bonito es aprovechar las redes sociales para también purificar nuestro entendimiento y nuestro corazón. Entonces los invito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te suplico, Padre Celestial, tú que has hablado al hombre desde el comienzo de la historia de la humanidad, te suplico, Papá, que nos concedas la gracia a todos nosotros de poder vivir la plenitud de un Cristo, tu Hijo, que ha muerto en la cruz, ha resucitado y se ha quedado en nuestro corazón. Permítenos recibir el Espíritu Santo, el don de tu amor, y que a través del Espíritu Santo podamos también alegrarnos de todo lo que has hecho en nuestra vida. Padre Celestial, he aquí a tus hijos muy amados, concédenos ser fieles discípulos de Cristo y mensajeros del amor de la buena Madre. Defiende nuestro hogar y sírvenos de amigo en nuestro caminar por este mundo, para que podamos amarte en el tiempo y en la eternidad. Acuérdate del pobre e indigente de la calle y permítele algún día ser conocedor de tu pedacito de cielo aquí en la tierra. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, uno de los proyectos que quiero contar y expresar que el Señor ha puesto en mi corazón es el proyecto del Hogar del Padre Celestial. Muchas personas han ya escuchado acerca del nombre, del título de papá, y bueno, muchos se han preguntado también cómo nace, ¿no? Esta historia de cómo ha sido fundar un hogar en honor al Padre Celestial. Y bueno, quiero de antemano, con la bienvenida de Angélica, decir que sin duda parte de mi testimonio de vida podría decir que mi testimonio de vida son los cimientos de este llamado acerca de este hogar, que aún no comienza del todo, pero que seguimos confiando en el Señor para que Él vaya abriendo puertas y vaya tocando corazones de lo que es su sueño y de lo que es su proyecto. Bueno, mi nombre es Gabriel, como ya lo ha dicho Angélica. Ro es mi apellido. Nací en Maracaibo, Venezuela. Ahorita me encuentro actualmente como seminarista de la diócesis de Facatativá, cerca de Bogotá.
Estoy cursando mi último año de teología y bueno, ya esperando que el Señor pueda hacer de mí un instrumento de su amor, un instrumento de sus sacramentos, un instrumento de su misericordia. Para poder explicar el hecho de hoy ser seminarista y que anhelo profundamente ser sacerdote, pues es importante ir al comienzo de mi vida, ¿no? Nací en una familia muy pobre, nací en un barrio de bajos recursos, de poco desarrollo social. Y bueno, en este hogar existen etapas de mi vida. Podríamos hablar de un antes de los 16 años y un después de los 16 años. Pero dentro de la primera etapa, que es antes de los 16 años, también existe una fecha que también divide un poco mi vida y mi forma de vivir. Y es a partir de los 13 años, ¿no? Nací en una familia de 5 hermanos, soy el penúltimo. Mis papás a mis 13 años de edad, se separaron. Y bueno, yo creo que aquí arranca mi parte del plan de Dios. Sé que desde siempre Dios ha pensado en mí, ha querido hacer una obra extraordinaria a través de mí, cosa que yo no creí en mi vida, pero que a través del tiempo uno se va dando cuenta que el Señor empieza a entrelazar acontecimientos, episodios, cosas que son fundamentales para nuestro crecimiento, ¿no? Entonces venía creciendo con mis hermanos, con mis papás, pero a la edad de mis 13 años mis papás se separan y bueno, empiezo a experimentar la pérdida de un papá. Para todos los que han vivido esta experiencia muy marcante, donde uno tiene la esperanza en un papá, donde nuestra seguridad es él, el hecho de no tenerlo a veces genera en uno como ese descontento, ¿no? Esa falta de sentirse seguro, sentirse que puede ser alguien en la vida, sentirse que puede ser capaz de arriesgarse, porque la figura paterna, eso, digamos, deposita en el corazón del ser humano, ¿no? Ese deseo o ese espíritu de seguridad. Pues ciertamente esta parte me faltó muchísimo, había muchos complejos de inferioridad, pero una de las características que más me destacaban, ¿no? Era un poco la rebeldía, el ser problemático, las malas palabras. Vengo de una cultura donde se le llama maracucho a todo el que nace en Maracaibo, y donde el maracucho se siente orgulloso de sus malas palabras, de su temperamento, de su dominio hacia los demás. Y bueno, para mí era muy duro, ¿no? Porque esto venía en mi sangre, venía en mi cultura, fue donde crecí, donde me desarrollé, donde viví mi niñez en plenitud, y obviamente esto formaba parte de mi personalidad. Pero bueno, creo que también eso Dios lo quería de mí. Creo que el hecho de haberme sembrado en Maracaibo ya forma parte, ¿no? Porque esta cultura me hizo tener un temperamento fuerte, capaz de tomar decisiones y serle fiel a mis decisiones. El maracucho de alguna forma es de los que toma una decisión haciendo las cosas mal o bien, pero las cumple, ¿no? Y ese temperamento de alguna u otra forma me ha ayudado en mi proceso espiritual. He sabido valorarlo, ¿no? Podría ser la palabra. He sabido valorar esa cultura que me acompaña en mi sangre. Estando allí, bueno, era el chico más rebelde, habían compañeros, algo que me marcaba, habían compañeros en el barrio que cuando yo llegaba a jugar fútbol descamisado, era una cultura donde se juega descamisado, descalzo, solo con pantaloneta, jugábamos hasta muy tarde de la noche, pues habían unos de esos compañeros que me decían, Gabriel, no juegues, porque si tú juegas, mi mamá no me deja jugar. Es decir, que ya las vecinas, los vecinos, ya nos permitían a nosotros, le decían a sus hijos que si yo jugaba, pues no les iba a ser permitido jugar conmigo. No sé si tenías una pregunta, Angélica, para aprovechar responderla. No, pero curiosamente no recordaba esa parte de ti, porque bueno, él va a contar que en algún momento yo aparezco en su vida. Pero lo que yo recuerdo es que no eras así. Quizás fue un momento en que estaba la recién separación de tus papás. ¿Sería en ese momento que empezó tu rebeldía? Total. O sea, el motivo de la falta de mi papá llevó en mí como
como un desenfrene de emociones, de sentimientos, de desconfianzas. Ya empecé a ver a las personas como una forma de dominar, de utilizarlas, podríamos decir, ¿no? Ciertamente no es en un grado de pecado altísimo, ¿no? No como San Agustín, no como otros santos que el Señor los rescató de un estado muy bajo. En mi caso, el Señor creo que me permitió ciertos pecados, ciertos defectos, aunque podría decir que fueron muchísimos, ¿no? Que de pronto los viví yo de forma personal, pero que el motivo de esa separación de mis papás sí me llevó a tener mucha rivalidad con muchos amigos, incluso en mi colegio. O sea, incluso con mis compañeros, mi temperamento era un poco grosero, de muchas malas palabras. Recuerdo el acontecimiento de una mala expresión con una compañera en mi colegio, donde citaron a mis papás y justamente mi papá buscaba corregirme, mi papá. Entonces yo lo miraba con poco respeto, ¿no? Porque veía que me exigía algo en lo que lo sentía lejos de la autoridad de mi papá. Pero bueno, yo creo que todo eso lo iba permitiendo y ellos fueron testigos de esa rebeldía que para ellos fue un motivo de preocupación, quizás un motivo también en el que absolutamente todos, porque aclaro, no era el único que había entrado en esta etapa, mis hermanos también, de muchas fiestas, muchas rumbas, salir mucho a las ferias de donde se celebran pues estas fiestas paganas en honor a la Virgen, también se vivían con un espíritu muy mundano. Entonces esto nos llevó pues a cada uno a buscar su forma de escape, ¿no? En su problemática. Podría decir que una de las cosas que más me caracterizaba eran las malas palabras, los problemas con mis amigos y el orgullo de con una facilidad sacar a las personas de mi vida. O sea, me quedaba muy fácil de forma mundana, ¿no? Sacar a la gente de mi vida. Aparte que en la cultura maracucha esto suena muy común, pues también esta herida me había hecho un poquito más indiferente ante las necesidades de los demás. Bueno, habría muchas cosas que contar, pero hay una con la que parte esta historia y es que todos estos acontecimientos me hicieron a mí vivir un espíritu de soledad. Me atrevería a decir ahorita de forma pública que en algún momento sí pasó por mi mente un deseo de suicidio, de quitarme la vida, porque sentía que no servía para nada, no valía para nadie, sentía que las personas que me rodeaban, sabiendo que me amaban, pues no me permitían sentir que así era, ¿no? O sea, yo sabía que me amaban, pero yo no sentía ese amor, ¿no? Y es uno de los puntos que voy a tocar más adelante acerca del hogar del Padre Celestial y también en inspiración de San Juan Bosco, que es mi santo de devoción. Todo esto me lleva a mí a buscar un amigo imaginario, ¿no? Para mí era muy significativo la pérdida de amigos. O sea, yo veía muy marcante el hecho de que por mi orgullo y por mis temperamentos, me era muy fácil romper amistades y en el fondo para mí la amistad era muy valiosa, o sea, era muy importante, pero yo hacía de esa amistad como que si no me sirves a la forma en la que quiero como amigo, pues simplemente no estás en mi vida, ¿no? Entonces se me hacía un poquito como fácil esa parte, más porque venía con ese espíritu de rebeldía que no me dejaba tener una visión clara de lo que vivía realmente. Esto me lleva a crear un amigo imaginario, a crear el amigo perfecto, ¿no? El amigo ideal. Entonces, en mi casa hay árboles alrededor, hay un buen terreno y hay árboles, bueno, en aquel entonces había muchos árboles altos y bueno, yo tenía la costumbre de subirme a los árboles y hablar con este amigo imaginario. Yo recuerdo que había clavado unas tablas encima del árbol para poder hablar con ese amigo imaginario y me quedaba hasta muy tarde de la noche allí, tanto que ya mi mamá ya sabía dónde encontrarme, ¿no? Ya sabía dónde encontrarme y justamente a veces a las 10 de la noche, 11 de la noche salía y me decía, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí tan tarde? Ya vamos para adentro. Y yo le decía, mamá, un ratico más. Yo no sé qué pensará mi mamá hoy en día de lo que yo hacía en ese árbol, pero para mí era muy significante porque era el lugar ideal. O sea, era el único lugar donde yo sentía paz, donde me había creado un amigo perfecto.
yo podría decir que si hay una característica de mí hoy en día y por la que quisiera que muchos me conocieran, sería por el ser amigo, ¿no? Me considero un muy buen amigo, pero porque he encontrado el mejor de mis amigos. Al principio lo creé de forma imaginaria, lo viví, me desahogué, compartí con él. A veces me quedaba dormido incluso allí en el árbol. Eh, pero bueno, todo esto me llevaba a mí también a pensar que en algún momento yo iba a ser uno de los chicos bien loquitos de la calle. Yo cuando iba al centro, yo veía esas personas que enfermitas que van por la calle, que tienen pensamientos muy raros. Entonces yo me veía así, yo dije, yo seré uno de esos loquitos en la calle. Y ciertamente lo soy, ¿no? Pero de otra forma ahora. Pero pero eso uno se imagina, yo dije, yo sé que cuando sea grande yo me voy por ese camino, porque con este amigo imaginario que tengo, no sé dónde voy a parar. Bueno, llegué a la etapa más alta de mi rebeldía. Mis papás, aclaro, en mi familia no es común la espiritualidad católica. Existe un espíritu de catolicismo exageradamente light. Quiero hablarlo de exagerado porque es exagerado. El matrimonio eclesial no es común. Podría decir que también es forma de manera cultural en Maracaibo. Podría decir que en mi familia nunca hubo un sacerdote o religiosa que yo conociera. Podría decir que la única que escuchaba que rezaba el rosario era mi abuela, pero cuando se moría alguien era la que hacía las novenas del difunto. Y bueno, para mí el ser católico o católica era mi abuela. De ahí para allá yo creo que no entrábamos ninguno, ni siquiera mi mamá, aunque mi mamá ya con la cercanía de las vecinas ya se iba introduciendo un poco en esa devoción a Jesús de la Misericordia. Y aquí es donde viene una de las etapas muy grandes, ¿no? Yo hoy me considero un joven alcanzado por la misericordia de Jesús. Y es justamente el nombre de la capilla a la que pertenece mi barrio, ¿no? Es una pequeña capilla en honor a Jesús de la Misericordia, que antes de ser construida había una enramada, y aclaro un punto también de mi pasado, y es que mi bautismo, empecé a ser hijo de Dios, no fue de forma prematura, de niño, siendo un cristiano muy... Entonces fue a la edad de los 13, 14 años, no tengo la claridad. Sé que es un día antes o después del día de San Luis María Griñón de Montfort, que también sería un modelo para mí. Y bueno, era bautizado y los vecinos, yo recuerdo que le decían a mi mamá cuando me veían peleando con temperamento, buscando problemas, me decían, Gabriel, le decían a mi mamá, Eddie, bautiza a ese niño para que se le salga el diablo, lo que tiene es el diablo metido, ¿no? Entre el chiste y la bobada, pues yo creo que mi mamá sí lo creía. Y yo creo que hasta yo mismo me lo creí, ¿no? Yo decía, yo creo que lo que me hace falta es bautizarme. Me bautizaron en esa enramadita, entonces para mí es muy significativo, porque podría decir que nací en el comienzo de la iglesia, justamente también en el inicio de la construcción de una capilla, ¿no? Entonces yo creo que nací a la par, o sea, así como se iban poniendo ladrillos, la gente iba abonando cementos para la construcción de la capilla, también de forma espiritual había mucha gente que con su oración le iba aportando ladrillos a mi vida espiritual. Entonces yo me considero así, como un pequeño santuario misericordioso ni santo, no por eso, sino porque me considero que alcancé mucha misericordia de Dios, ¿no? O sea, me siento muy misericordiado por Jesús y qué bonito es poder confiar en Él. Bueno, ya llegué en esta etapa bien dura y bueno, mis papás ya en un estado de rebeldía junto con una vecina me invitan a un retiro espiritual de conversión de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, a través de mi vecina, se llama Mariana, que donde quiera que esté, ella sabe que forma parte de este testimonio. Y también Mejor amiga, por cierto, mi moro. y a través de Angélica también, que fue mi catequista de primera comunión. Creo que estas dos imágenes para mí son importantes, tú también, Angélica, porque también a través de las catequesis yo sentía que quizás me veías un poquito charlón en las catequesis y buscaba siempre como comprometerme en la lectura, en tal cosa. Incluso tengo claro que el día de mi primera comunión
Angélica, tú me pusiste a hacer la segunda lectura de la Eucaristía que iba a ser de la primera comunión. Y esa lectura de San Pablo habla de que aquel, así como el pecado entró con un hombre al mundo, también por la gracia de uno solo, pues ha entrado al mundo la salvación. La recuerdo con mucha claridad, porque estaba súper nervioso para leerla, porque no pude dormir esa noche, porque me la tuve que aprender prácticamente de memoria. Y el hecho de aprendérmela de memoria, sin duda, tuvo que ser experimentada también a través del tiempo en mi vida espiritual, ¿no? Entonces la recuerdo con mucho. Entonces Mariana me invita al retiro espiritual y yo le digo, no, la verdad, no, si quieres ve tú primero y cuando vuelvas me cuentas cómo es y miramos, ¿no? Y justamente ella se va, vive una experiencia impresionante, ella llega cambiada. Aclaro que con ella yo tenía momentos de salidas a las fiestas, a las rumbas, con ella tomaba, con ella me emborrachaba siendo un niño todavía. Y, y, y bueno, cuando ella se va y vuelve, ya viene con un rostro muy distinto, con un deseo muy distinto de servirle a Dios. Y me dice, Gabriel, creo que estábamos perdiendo el tiempo, ¿no? Me empieza a insistir al retiro, y justamente se encuentra esa invitación de retiro con una discusión entre mi papá y mi mamá. Y entre ellos también esa discusión tenía que ver mucho conmigo. Ellos estaban separados, pero mi papá seguía frecuentando la casa. A mis 16 años entonces ellos me obligan a ir a este retiro espiritual, pero me obligan no porque quisieran cambiarme, ¿no? No porque quisieran que yo conociera de Dios. Aclaro nuevamente que ellos no eran personas de Dios, no eran de forma muy espiritual. Simplemente ellos querían ir en contra de mi terquedad, de mi rebeldía. Oportunidad de vivir una experiencia muy bonita, con ella vas a ser feliz, te lo prometo, cree en mí, haz algo por mí. Bueno, yo no sé, o sea, hoy en día me pregunto cómo acepté, no lo sé, pero yo sí sé que una de las cosas que, las primeras lágrimas que yo boté en ese retiro fue de mal genio, podría decirlo. Lloré quizás de la rabia de encontrarme ante en contra de que yo me fui más recocheros en los 2 primeros días, molestaba mucho, era el del chiste, tanto que el director del retiro me hace sentar en la primera banca porque, bueno, saben que como una técnica metodológica, ¿no? En el que más mal se porta, lo ponemos adelante. Entonces así pasó, me senté adelante. Al segundo día hubo una experiencia espiritual, divina de Dios, pues en la que, bueno, empezamos a meditar sobre la pasión de Cristo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no han ido al retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano, totalmente invitados, pueden hacerlo con todo el corazón. Para mí Lazos ha sido una escuela, ha sido una madre que me ha formado también en la vida espiritual y bueno, creo que hoy soy fruto de ese árbol que se sembró en el corazón del mundo, podríamos decirlo. Entonces yo a través de esta pasión de Cristo, bueno, empiezo a ver los flagelos de Jesús, una experiencia, un misionero que oraba mientras veíamos las imágenes de la pasión de Cristo, y él siempre decía, fue por ti, fue porque te ama, fue porque tú vales muchísimo, y yo veía que la gente empezaba a llorar, todos, yo diría que todos lloraban en aquel momento, pero dentro de mí todavía no había un deseo de cambiar. Podríamos decir que los primeros minutos de esa dinámica fueron con muchas ganas de reírme porque había gente que lloraba, porque había gente que se tiraba en el suelo, me parecía que eran muy dramáticos, en fin, el joven, ¿no? Un joven rebelde. Pero llega un momento en la película que estábamos viendo a través, inspirada por esa oración, en la que detienen la imagen justamente en la cruz de nuestro Señor y pues el misionero dice, Él siempre ha estado en tu vida en los momentos que más lo has necesitado. Y yo recuerdo que en ese momento, en cuestión de minutos, yo le empecé a narrar a Jesús. Le dije, mira, si realmente me hubieras amado, como dice este misionero, mi papá nunca se hubiera ido de la casa y empecé a narrarle acontecimientos que yo recordaba de mi vida triste, ¿no? Hubieras estado conmigo, creo que fue la que cautivó a Jesús o la que lo obligó a hablarme, podríamos decirlo, ¿no?
me considero que en ese entonces era un chico muy terco, tan rebelde, que creo que palabras humanas no hubieran podido hacer de mí lo que hoy soy. O sea, podríamos decir que fue un acto de mi imaginación y es válido para el que lo quiera creer. Pero créanme que en un acto psicológico de imaginación no puede haber el resultado de conversión como hoy siento que cambié. Sé que me falta cambiar muchísimo más, pero lo que hoy soy, en comparación de lo que fui, me hace ser un misterio para mí mismo, créanme. O sea, soy un misterio para mí mismo. No sé en qué momento pasó todo, no lo sé, no lo sé. Solo recuerdo que cuando estuve allí frente a esa imagen de Jesús, le dije, después de describirle tantos acontecimientos de mi vida en el que sentí que no estuvo, al final le dije, si me hubieras amado tanto y realmente eras o eres mi mejor amigo, nunca me hubiera tocado crearme un amigo imaginario con quien hablar, ¿no? Hubiera sido tú mi mejor amigo. Y es esto lo que obliga a Jesús, eso siento, lo que lo obliga, o no lo obliga, sino lo que seduce su justicia, su misericordia. Y me empieza a decir, en cuestión de segundos, esto no tiene tiempo. Ahí pude experimentar un Dios que no se adapta al tiempo, no experimenté un tiempo, pero Él me narró muchos más acontecimientos en los que Él sí estuvo conmigo y que yo había olvidado por completo. Entonces, hijo mío, yo siempre estuve allí y me lo decía con ternura. Yo estuve cuando te pasó esto, cuando lloraste, cuando te intentaste quitar la vida, cuando tu papá se fue, cuando te ibas al monte a orar, cuando te ibas a llorar, cuando dijiste malas palabras sobre mí. O sea, y al final me dijo, yo siempre he sido ese amigo imaginario que soy real, ese soy yo. Y todo lo que has sentido en tu corazón ha sido yo. Tú me has contado todo a mí, yo siempre he estado. Y eso para mí fue el quiebre, fue el motivo de conversión. Recuerdo que caí de rodillas, deposité mi frente en el suelo y empecé a llorar. Y yo mismo decía, esto no puede ser verdad, esto no puede ser verdad, no puede ser tú, no puede ser tú, no puede ser tú. Y me quedaba pegado, no puede ser que tú hayas estado allí, es imposible, yo no te vi. Pero él se silenció, fue lo último. Pero en ese momento también, en cuestión de segundos, yo decía, bueno, ¿cómo le puedo pagar con mi vida a él, no? ¿Cómo puedo vivir de tal manera que él nunca deje de ser mi amigo? Podría ser el motivo, ¿no? ¿Cómo puedo vivir de tal manera que yo no lo pueda volver a ofender? Y esto me llevó a creerme, a creerme que había sido llamado a ser santo. Mi deseo era alcanzar la santidad. Sentí que había nacido para eso. Y que aunque al principio tenía muchos sueños, sentí que había nacido para ser un administrador de empresas agropecuarias, sentí que había nacido para cantar, sentí que había nacido, no sé, para el deporte. No, a la final descubrí que había llegado a la certeza de saber que había nacido para ser santo. Y aunque esto fue un escándalo para mí mismo, me creí este cuento de querer ser santo. Me lo creí. Y le prometí a Jesús que por amor a Él y por no darle nunca un motivo de que se alejara de mí, iba a vivir en gracia de Dios siempre, bajo la confesión, bajo los sacramentos. Me levanto de ese suelo y le dije a Él, ahora que me levanto de este suelo, te prometo que nunca más volveré a ser igual, nunca más. Y aunque todavía no soy santo, estoy en el proceso, y aunque me faltan exageradamente muchas cosas por cambiar, ciertamente no volví a ser el mismo chico que llegó a ese retiro. Empecé a darle motivos a mi familia para poder mostrarles un Cristo de verdad. De aquí nace esa frase que me decían en el retiro. Decían, si tú no eres, y te invito a que la hagas parte de ti también, si tú no eres la solución del problema, formas parte del problema. Si tú no eres, porque para mí los culpables siempre habían sido mi papá y mi mamá. Ellos eran los culpables de yo haber crecido en una familia disfuncional. Pero a través de esta frase de decirme, si yo no soy la esperanza de mi familia, del problema, pues entonces también soy parte del problema. Entonces, si espero que mi papá cambie o que mi mamá cambie, quizás esto nunca vaya a mejorar.
pues decidí entonces cambiar yo. Pero salí de este retiro espiritual con un deseo profundo de hacer lección divina, de rezar el Santo Rosario, de ir a Eucaristía diaria, encendido con un profundo deseo de ayudar y salvar a muchas almas. Pero tenía la claridad, siento que Dios también había depositado en mí la claridad de hacer algo, no por todo el mundo, porque sabía que no iba a llegar a todo el mundo, por lo menos vivo, esperemos que de muerto pueda resonar en muchos corazones. Pero de vivo sé que no llegaré a todo el mundo. Sin embargo, sí quise llegar al mundo de mi papá, al mundo de mi mamá, al mundo de mis hermanos. Tomé como primera evangelización mi familia, ellos, el hogar que sentí que me habían herido y me habían hecho lo que era. Decidí por ellos entregar mi vida, pero por vergüenza de joven nunca saqué la Biblia, nunca leí la Biblia, nunca recé el rosario de forma pública, no. Al contrario, me subí en los árboles a rezar el Santo Rosario. Estos árboles empezaron a convertir como el lugar ya no de tener un amigo imaginario, sino que ya era real. Ya el rosario iba más inspirado. Yo suplicaba al Señor tener una familia ideal. Y bueno, quise crear un hogar para mí, ¿no? Yo dije, yo quiero crear el hogar en el que yo quiero sentirme feliz y en el que yo quiero sentirme en paz. Y también en un hogar, quiero construir este hogar en mi familia, donde quiero morir junto a ellos, ¿no? Porque ha sido el jardín donde Dios me ha sembrado y allí quiero florecer. Entonces mi familia fue el primer punto de evangelización, aunque esto para muchos cristianos suene a veces muy duro, ¿no? Porque a veces queremos comenzar por todos y que, bueno, la familia vaya recibiendo de a poquito, ¿no? Para mí era serio, el tema era serio del hogar, de la familia. Para mí, para mí todo cristiano mejora y es mejor cristiano en el hogar, de donde salió, allí. De allí sale la luz verdadera de lo que es un verdadero cristiano. Y bueno, quise vivirlo a plenitud. Ciertamente, como todo sembrador que siembra una semilla, ese mismo día en que siembra la semilla no recoge el fruto. Esto hizo que pasaran muchos años para que mi familia empezara a vincularse acerca de la fe. Pero hoy podría decir que tengo la familia que siempre soñé, aunque en el pasado muchas veces hubiera querido haber nacido en otra familia. Hoy digo, nací en la familia ideal, la perfecta, la que yo necesitaba. Tengo la familia que siempre soñé, la que quiero, y hoy puedo decir que puedo comer del fruto de lo que sembré hace años con lágrima, esa siembra que hice con sufrimiento, con ayunos, con mortificación, con un deseo profundo de ser santo. Hoy tengo la familia que siempre soñé, y esto también es un mensaje para ti, ¿no? Un motivo para decirte, eres la esperanza de tu familia. No esperes que ellos cambien para tú ser feliz. Tú sé feliz, cambia tú para que ellos puedan experimentar lo que abunda en tu corazón, para que ellos se puedan contagiar de, de este deseo profundo de ser santos. Bueno, yo creo que ahora quiero hablarles acerca del hogar del Padre Celestial, y que justamente este hogar del Padre Celestial tiene tres palabras que también desembocan mi vida, ¿no? Primero, la palabra hogar, que no es una casa. La diferencia del hogar y la casa es que en la casa viven los que quieran, pero en un hogar vive una familia que se ama. ¿Sí? Entonces yo sabía que lo que debía hacer con mi vida y con la vida de los demás era ayudarles a restaurar el hogar. Yo quise restaurar mi primer hogar, el mío, mi familia. Me dediqué a mi familia. La segunda palabra es justamente la palabra padre, que podríamos ahorita no tener en cuenta a Dios Padre, sino a nuestros papás, ¿no? Nuestros papás masculinos, afectivos, que son los que nos transmiten esa seguridad de sentirnos seguros de quiénes somos, ¿no? Y considero que también estos papás terrenales nacieron para ser padres porque tenían la misión de mostrarnos la imagen de un verdadero papá misericordioso y justo del cielo, que lastimosamente la sociedad de hoy experimenta muy pocas imágenes que nos lleven a experimentar el amor de un papá verdadero, ¿cierto? Entonces, hoy más que nunca podríamos decir que tenemos, no me atrevo a decir porcentajes, pero yo podría decir que existe un 70% de papás que abandonan el hogar o que no estuvieron allí en la vida de sus hijos. Yo podría atreverme a dar ese porcentaje. Sin embargo, esa palabra padre para mí era vital. Papá,
Padre. Y esto no me permitía a mí a mirar a Dios Padre. Yo tenía una relación bonita con Jesús, le pedí al Espíritu Santo en mis momentos de predicación, de misión, pero al Padre no tenía tanta relación, ¿no?, con Dios Padre. Y celestial, que viene de cielo, es ese justamente deseo que se sembró en mi corazón de reconocer que no había nacido para este mundo, ¿no?, que había nacido para un reinado en el que Cristo es mi rey y en el que mi Padre es el dueño absolutamente de todo. Esta palabra celestial a mí me lleva a desconectarme un poco de la tierra, ¿no? Y esto me lleva a ser un poquito loco, atrevido, podría decir, porque creo que soy un hijo de la providencia, porque recuerdo el consejo de una amiga misionera que me decía: Gabriel, no puedes pensar como un hijo pobre teniendo al padre más rico del mundo. Y eso me ha llevado en este mundo temporal a poder creer que todo lo que yo necesite para la salvación de las almas, se lo puedo pedir a mi Padre. Y que lo único que debo hacer en este mundo, más que tocar el corazón de la gente, si llegar a tanta gente para que me done cosas, es simplemente convencer a mi papá del cielo de que quiera hacer en mí la obra, ¿no? Entonces, vuelvo un poquito al pasado. Conocí un chico que podría decir que es el motivo también de este hogar del Padre Celestial. Conocí un chico que formaba parte también de uno de los barrios cercanos al mío, llamado Los Mecoques. Quiero mencionar el nombre porque quiero que esta gente, si se llega a conectar, se sientan afortunados de que fueron parte de mi vida, de una etapa importante de mi vida espiritual. Y bueno, esta gente de Los Mecoques me regaló un jovencito que se atrevió a decirme, yo me atrevo a decir, que fue el primer te quiero que yo escuché de otro hombre, ¿no? Porque en mi cultura quizás ese te amo, ese te quiero no es muy frecuente, la forma de amar es de otra manera. Y bueno, él se atrevió a decírmelo una vez que me encontró llorando por los problemas de mi papá y mi mamá, y me dijo: ¿sabes qué, Gabo? Yo a ti te quiero muchísimo, eres importante para mí. Y en ese momento me pude sentir un papá. O sea, ahí nació mi deseo de ser papá. Yo quiero tener 8 hijos, quiero tener un matrimonio feliz, quiero crear una familia grande, numerosa, evangelizar, llevarlos de misión a todo el mundo, mejor dicho. Pero bueno, eran mis planes, ¿no? Quería ser papá, tener 8 hijos, tener un matrimonio santo. Pero creo que Dios se encargó durante todo este tiempo de siempre ir en contra de lo que yo quería. Pero a la final pudo más el amor, ¿no? Pudo más el amor que Él me tenía, porque ciertamente allá, podría decir que a los 10 años, no, 10 años no menos, 8 años de haber ido a aquel retiro, esos 8 años se los dediqué a la evangelización, a hacer misión, a ayudar a muchísima gente, a dejarme ayudar con la experiencia que tenía con otra gente. Un camino de misión en el que encontré muchísimos jóvenes que vivían sin papá, productos de una relación rota. Y yo decía, ahora entiendo por qué mi papá se fue de la casa, porque solamente quien padece algo es capaz de compadecerse, ¿no? Yo necesitaba vivirlo. Para mí era vital el hecho de que mi papá se haya ido, era fundamental. Todo lo que viví fue un regalo de Dios, aunque en el principio fue muy duro. Esto me llevó entonces a ese te quiero de este joven, José Enrique Chávez, que bueno, al tiempo lo vi morir también, tuvo un accidente de moto, y creo que esa etapa de la muerte me hace pensar mucho más en el cielo, ¿no? Me dediqué a la oración con fuerza, aunque fue un momento de duda espiritual, un momento de prueba de fe. Quizás mucha gente no estuvo al tanto de lo que yo viví, pero mi mamá estuvo muy presente. Algunos amigos cercanos se dieron cuenta de mis lágrimas, de que no quería saber nada de lo que fuera de Dios, por miedo, pero por otro lado también había un deseo claro de que debía regalarle el cielo a José Enrique, porque él me había dado ese cielo en la tierra, ¿no? Era mi forma de recompensarle. Pero este joven venía de un mal camino, venía quizás con problemáticas comportamentales, quizás otras locuras más, pero yo me sentí responsable de su vida. Y al perderlo me hice una promesa, ¿no? A mí mismo. Yo dije, a partir de hoy, cada persona que llegue a mi vida será tan valiosa y la veré como si mañana fuera a morir, para poderla valorar hoy y para poderle alegrar la vida hoy, ya no mañana, sino hoy.
ese deseo de alegrarle la vida hoy me lo enseñó la escuela de la muerte. Cuando pensamos en la muerte, cuando tomamos la muerte como parte de nuestra vida y como algo que tiene que llegar, nos lleva a nosotros a valorar el hoy de nuestra vida. Para mí la muerte fue otra maestra más, otra escuela más, porque a partir de José Enrique empecé a perder muchos amigos, familiares, y eso me llevó a decir, definitivamente el ser cristiano es ser hoy cristiano. Es darme hoy, es donarme hoy, es pensar en algo loco hoy y hacer esa locura hoy por Dios. No existe mañana para los cristianos que piensan en la muerte. Para los cristianos que pensamos en la muerte, vivimos con alegría el hoy, porque es el hoy el día en que he recibido el mensaje de Dios y es el día en el que quiero vivir con profundidad esto. No pude resucitar a José Enrique, ciertamente, aunque hubiera querido, quizás hubiera querido tener ese poder de Jesús, pero no me fue dado. Pero sí decidí resucitar a muchas almas que permanecían muertas acerca del pecado. Y eso me llevó a ser un buen amigo. Aquí es donde viene la característica de la amistad. Hoy en día puedo decir que tengo muchísimos amigos. Yo creo que no los menciono ahorita porque sé que me faltarán y sé que muchos se van a resentir quizás, pero quiero decirles que a todos los que vean este video, ya cada uno sabe cuál es mi amigo. Y para los que no me conocen también ya son parte de esta amistad tan bonita que el Señor ha sembrado en mi corazón. Y bueno, empezó el deseo de ser sacerdote en una Eucaristía, fui a comulgar, le pedí al Señor un 31 de diciembre, viene la prueba fugaz, José Enrique muere un 1 de enero, desconozco un poco la fecha, creo, si no estoy mal, es un 2013, pero es un 31, primero muere José Enrique, el 31 de diciembre voy a la Eucaristía de fin de año, y le pido al Señor que a través de esa comunión me conceda la gracia de poder vivir a plenitud lo que Él quiere de mí en el siguiente año. Y le digo una palabra, una frase de Santa Teresita del Niño Jesús: Señor, lo que tú quieras de mí, haz que yo lo desee. Comulgo y cuando me voy a arrodillar, Jesús me dice nuevamente, segunda vez que lo escucho, te quiero sacerdote. Y esto desestabiliza en verdad mi vida espiritual. Ese día, esa noche fue el peor fin de año de mi vida. Entré en un dilema espiritual, en una crisis profunda de decir, no, yo quiero mis 8 hijos, yo quiero mi esposa, yo si quieres te doy a todos mis hijos sacerdotes, tú lo puedes todo, tú puedes cambiar esta vocación. No quiero ser sacerdote. Y al siguiente día muere José Enrique. Y fue como un golpe muy a la vez, ¿no? Muy todo. Yo digo, no quiero ser sacerdote, no quiero. Había durado varios días, meses, rezando por una misionera de Lazos. Ella no sabía, ¿no? No sabía de mí, pero yo recé por ella para que fuera mi esposa. Le pedí al Señor en el Santísimo que fuera mi esposa. Sé que si ella ve este video sabe muy bien quién es. No lo voy a publicar porque ya se casó. Pero ciertamente pasa un mes, pasan 2 meses, entro en una etapa fuerte, espiritual. Y bueno, a la final ella se me acerca después de este tiempo de discernimiento y lucha espiritual y me dice, mira Gabriel, la verdad, yo había recibido un cargo en la comunidad y ella me dice, mira Gabriel, en esta comunidad hay una regla, cuando sentimos un sentimiento por un misionero debemos decirle al que está en la autoridad máxima. Yo estaba en ese momento pues recibiendo ese cargo y me dijo, mira, tú eres mi director y yo quiero decirte que yo me enamoré de ti. Entonces fue un momento muy duro porque claro, yo dije, claro, valió mi oración, por fin la convencí, la conquisté a través del Santísimo. Aquí les dejo una enseñanza para todos los que quieran conquistar una muy buena misionera y para los que hayan nacido en la vida matrimonial. Pero justamente en ese momento no encontré la claridad de un matrimonio, sino al contrario, escuchar sus palabras me hicieron confirmar que yo había nacido para la vida sacerdotal. Y le pronuncié su nombre y le dije lo que yo había rezado por ella, lo interesado que estaba por ella. Pero le dije, en el tiempo de espera, pues alguien ocupó ese lugar. Y es un amor mucho más grande al que quiero serle fiel. Entonces ella pensaba que era otra misionera y me dijo, no, mira, si estás con una misionera yo lo voy a entender. Y yo, no, ese es el problema.
que yo quiero ser sacerdote y quiero responder con generosidad. Fue la primera persona que escuchó que yo había decidido ser sacerdote y obviamente ella entre lágrimas me decía que no lo creía, que ella me iba a esperar, que iba a esperar que yo me aburriera del seminario, tal cosa, que ella sí sentía segura que yo había nacido para casarme con ella. Y bueno, bendito sea Dios que todavía no me he ordenado, pero ella ya se casó y yo anhelo todavía profundamente ser sacerdote. Sé la responsabilidad que tiene este ministerio, pero quiero serlo, quiero ser sacerdote, quiero entregar mi vida a mi esposa, a la iglesia, y creo que este amor ha sido mucho más grande del que me pude haber imaginado, créanme, del que me pude haber imaginado. Todo esto me lleva entonces ahora a tener una nueva vocación, y es que nace en mí un deseo profundo de crear el hogar del Padre Celestial. Un hogar que tiene que ver con ayudar a chicos con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Una necesidad actual que ha afectado el corazón no solo de una ciudad, no solo de un país, sino del mundo entero. Yo en mi búsqueda, meditando la historia de Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, veía esa necesidad del momento, que había muchos pobres en la India, su dedicación, su amor en el mundo. Recuerdo también la historia de San Francisco de Asís con los pobres, la historia de San Juan Bosco con los niños pobres también que encuentra en Turín y que después se despliega por todo el mundo. Pero yo decía, yo no sé por qué me quiero meter en esto, ¿no? Pero yo me siento llamado a ayudar a chicos con problemas de consumo, de drogadicción. Ciertamente yo nunca he consumido drogas, pero experimenté lo que era la calle. Habían amigos que consumían cerca de mí, en estas rumbas, en estas fiestas. Y yo siempre en medio de este círculo, siempre buscaba de alguna forma ayudar a que ellos no siguieran ese camino. Yo no lo hacía por fe ni por Dios, pero yo no quería verlos tan mal, ¿no? Y nació en mí un deseo profundo de llevarlos a salvar sus vidas. Nació en mí un deseo profundo de fundar el hogar del Padre Celestial, pero yo oraba, yo decía, Señor, ponme en el camino de un sacerdote, de alguien que tenga una fundación al que yo le pueda ayudar. Yo nunca me vi como fundador, nunca. Hasta que en una dirección espiritual le contesto a un padre, le dije, yo quiero ser sacerdote, pero yo quiero ayudar a los chicos con problemas de consumo de drogas. Y el sacerdote me dijo, mira, Gabriel, lo que tú estás buscando, ese carisma que ayuda a los jóvenes con problemas de drogadicción, es un carisma que no ha nacido en otro corazón, sino que ha nacido en tu corazón. Tú debes fundar ese hogar. Entonces yo me encontré estrellándome, ¿no? Porque yo decía, imposible. Recordé, vengo de una familia muy pobre, no tengo dinero, no tengo plata. Y recordaba, pero soy el hijo del padre más rico, pero no creo. O sea, existía ese deseo de creer, pero no había una credibilidad realmente. Pero entonces yo dije, mira, si el Señor me pone en esto, el Padre se vio tan convencido, me dijo, Gabriel, naciste para esto, créeme, busca la forma. Yo empecé a buscar a mis amigos más cercanos y les dije, necesito una finca. Pero Gabriel, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto podría ser el monto? Yo no necesito regalada, yo no tengo dinero. Y empecé a buscar, a pedir una finca, toqué algunas puertas, pero bueno, ciertamente no todo el mundo está con esa disposición. Y bueno, no había respuesta por nada, por ningún lado. Habrían otros detalles que han sucedido que no quiero alargar la historia, pero estando ya en Ecuador, estudié en Ecuador la filosofía en el Seminario Mayor San Pedro de Puerto Viejo. Recibí una llamada de un amigo que estaba en un problema de fe, en un problema de Dios, que tenía mucho dinero, podríamos decirlo, y que había tenido un viaje turístico a Medjugorje. Al llegar allá, él ya se había apartado de la vida espiritual, pero habíamos sido amigos en el pasado, en mis comienzos de hacer misión, y él me llama y me dice, mira, Gabriel, no sé qué me pasó, pero la Virgen me puso en el corazón que debo ayudar a alguien que tiene un proyecto muy grande, y yo estoy lejos de Dios, pero tengo las capacidades económicas. Entonces yo le digo, mira, yo tengo un proyecto grande, pero no creo que puedas, es mucho, no, bueno, pero dime qué, y yo le insisto en que no es mucho, pero al final me dice, no, dímelo ya. Yo le digo, la verdad, yo necesito una finca, yo quiero montar un hogar, y bueno, él me dice, listo, te la doy, no pasa nada. Entonces me pareció muy fácil,
pero empezaron las pruebas, ¿no? Este amigo viajó hasta allá, habló con mi rector del seminario y también el rector de mi seminario en Ecuador también había visto esto en mí, ¿no? Y él me dijo, Gabriel, mira, yo podría detenerte acá en el seminario, pero siento que encarcelaría el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está en ti y que quiere hacer maravillas. Por mi parte, tienes la salida del seminario de la forma más bonita, más sana, más esperanzadora. Y eso sí, cuando vayas y consigas lo que Dios te pide, cuenta conmigo. Y eso para mí fue un motivo de esperanza, ¿no? Porque yo siempre me ha dado mucho nervio contar lo que siento porque por terminar siendo un loco para la sociedad. Aunque no es mentira, ciertamente lo soy, ¿no? Pero me arriesgué, yo dije, aquí lo tengo, el director espiritual de allá me dijo, ánimo, vete, cuenta con mi oración, y pues viajé. En resumidas cuentas, esa finca no era la mía, no era la mía, la que me habían prometido, pero no era la mía, no era la que Dios Padre me decía, porque hace algunos años había soñado con una finca ideal, creo que había pensado tanto en una finca y había soñado que alguien me iba a llamar y me la iba a regalar, y que esa finca que me iban a regalar iba a tener abundante agua, iba a estar llena de árboles, la tierra iba a ser muy estéril, iba a ser muy fértil, no estéril, fértil. Y cuando ya después de esta finca que me propusieron después de Ecuador, no se dieron las cosas, para mí fue otro golpe durísimo. Yo dije, abandoné el seminario por nada, pero cuando ya abandoné el seminario por esta finca, ya tenía a un chico viviendo conmigo y ya iba a entrar un nuevo chico. O sea, yo era muy loco. Y por allá encontré una mejor amiga que me dijo, Gabriel, mira, tú me has seducido, yo quiero seguir tus pasos, yo quiero seguir la locura que tienes, mi vida no me ha clara. Literal, literal. Jamie Prieto, que ha sido una amiga incondicional, también es importante mencionarla, pero ella me dijo, te seguiré a donde toque. Recordé las palabras de los discípulos a Jesús. Entonces yo me sentía aún más comprometido ahora. Yo dije, ya no son 2, ahora son 3. Pero no teníamos finca, ya no teníamos para dónde irnos, nos faltaba un mes para desalojar esa finca. Y bueno, me llamó un amigo, me dijo, Gabriel, hay una finca abandonada, bueno, no abandonada, no están usando, te la pueden prestar por un tiempo. Le dije, no pasa nada, préstenmela por un año, que yo en un año consigo para dónde. Era una finca abandonada por completo. Y nos fuimos a esa finca, los 4, una finca con una casa prefabricada, pero al entrar a esa finca, justamente en la entrada, encontré un río inmenso. Encontré árboles que arropaban toda la entrada. O sea, recordé el sueño inmediatamente. Cuando llego a la finca nuestra, que hoy en día es nuestra, ya hablaré cómo fue, pues justamente de la finca de nosotros, que tiene digamos, de metros, tiene 2 hectáreas. Dentro de la finca hay un riachuelo grande que de ancho es aproximadamente de 1,5 metros de ancho y que desemboca el río principal. Nace detrás de la casa, nace en nuestra finca. Y yo dije, esto fue lo que Dios me dio, pero no sé si me la iba a prestar o regalar. En fin, viajé hacia donde estaban los dueños en Cali. Esta finca está en San Luis, Antioquia, Colombia. Y viajé a conocer los dueños de la finca porque me tenía que presentar en Cali. Cuando llegué allá pasó un acontecimiento muy bonito y el dueño me dijo, ¿sabes qué? Ya, esa finca es tuya. Cuando pueda voy allá, arreglamos papeles y todo. Esto no me lo creí porque ya tenía una mala experiencia anterior, pero ciertamente esto fue verdad. Llegaron, nos conocieron, hicimos un grupo de oración. Yo les dije todo lo que yo quería hacer para el Señor. Y él me dijo, ¿sabes qué? Firmemos. Tuvimos la oportunidad de firmar papeles, la finca está a mi nombre y bueno, hoy contamos con una finca ya nuestra en la que queremos hacer una obra maravillosa. Hoy en día el Hogar del Padre Celestial ha iniciado, hace algunos días iniciamos con la construcción de los cimientos, es muy poco, pero hemos iniciado con menos plata de la que nos están pidiendo, pero porque ciertamente esto es de Dios Padre. Hoy tengo un poco más afianzada mi fe, mi confianza en la providencia. Y bueno, también esto es para invitarlos a todos a formar parte de este hogar, ¿no? A todos los que se puedan conectar. Creo que la problemática del consumo de sustancias psicoactivas ya no es un problema que solamente afecta a algunos. Podría decir que es una problemática que afecta a toda la sociedad, que afecta a tu barrio, con tus vecinos,
te podría estar afectando con tu hijo, con tu sobrino, con tu nieto. Creo que es una realidad en la que quizás hoy no la tienes, pero quizás más adelante la vas a necesitar. Y este hogar del Padre Celestial se creó justamente para eso, para construir un pedacito de cielo aquí en la tierra, como lo decía la oración del inicio. Es una oración que creé inspirado por el Espíritu Santo para que nos unamos en oración. Al final la podemos volver a hacer, pero es una oración que creé con la intención de que encerrara todo lo que es el hogar del Padre Celestial, pero en especial que muchos puedan conocer ese pedacito de cielo en la tierra. Esta finca o este hogar se despliega con 4 apostolados, ¿no? El primer apostolado es el internamiento de chicos con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, pero este internamiento es totalmente voluntario. No es exigido de forma obligatoria, ¿no? Es cuando ya el chico ya quiere cambiar de vida, pues empezamos un proceso con su familia también. El primero es un internamiento voluntario de chicos que dura un proceso de 6 meses, totalmente católico, desde la fe. Las terapias tenemos psicólogos que los atienden, pero también hay terapias espirituales que son psicológicas, por ejemplo, la lección divina, la lectura de la vida de los santos, trabajos de filósofos creyentes, trabajos de teólogo, la vida de San Agustín, la filosofía de San Agustín, filosofía de Santo Tomás de Aquino, en fin. Entonces, en esta vida buscamos recuperar la dignidad de estos jóvenes, pero también rescatando sus valores. Las reglas más marcantes de allá son las que un hogar debería tener, ¿no? Arreglar su cama apenas se levantan, bañarse todos los días, cepillarse todos los días. O sea, parece una locura, pero es un hogar. Hay que entender la diferencia de otros centros de rehabilitación y es que esto es un hogar. El primer apostolado es el internamiento. El segundo apostolado es una finca que servirá para retiros de conversión y retiros espirituales, ¿no? Que por gracia de Dios ya más adelante seré sacerdote y pues también podré brindar esa ayuda si Dios así me lo permite. Otro de los apostolados es hacer talleres de sanación interior de forma virtual y presencial también en el hogar. Y la otra pues es el acompañamiento. Cuando yo llegué a esa finca, empezaron a bajar jóvenes de San Luis con muchas problemáticas a hablar conmigo. Llegaban a llorar, llegaban a desahogarse y ahí descubrí que ese era otro apostolado que el hogar debía tener. Creo que todo el Señor lo va dando. Y bueno, hoy contamos con un hogar que apenas coloca sus primeras piedras, pero que hoy quiere transformar también tu corazón, que quizás también es de piedra, para que forme parte de la construcción de este hogar. Yo invito a todos, Angélica, y con tu permiso, invito a todos los que se conecten a través de este canal, a que todos formen parte de esto. Yo quiero y siempre he querido, desde que empecé mi deseo de santidad, siempre quise dejar una huella en este mundo antes de morir. Así no pueda alcanzar la santidad que anhelo, busco dejar una huella profunda en esta sociedad sin pisar a nadie. Y esta huella que quiero dejar es el hogar del Padre Celestial. Una huella que no quiero compartir solamente con algunos, sino que quiero compartirla con todos los que quieran ser parte de este hogar. Todos están bienvenidos. Si quieren saber qué necesitamos, se lo resumo en una sola palabra. Necesitamos todo. Nos hace falta todo, menos nos hace falta Dios, que realmente es el todo de lo todo, ¿no? Pero si hablamos de forma material y económica, nos hace falta absolutamente todo. Y quiero invitarlos a todos a que formen parte de este hogar, a que no tengan miedo a buscar contactarse con nosotros, que no tengan miedo a poder compartir con nosotros aquello que el Señor también les ha compartido a ustedes. Y una frase que decía Madre Teresa de Calcuta: en ese motivo de dar, hasta los pobres tienen algo que compartir. Todos, absolutamente todos tenemos algo que compartir, incluso los pobres. Entonces yo quiero que todos aporten desde ya su oración, aporten también su amistad, aporten su apoyo, y si alguno quiere también aportar de forma económica o material acerca de esto, bienvenidas sean todas las ayudas para que nuestro Padre Dios también vea el trabajo de sus hijos bien agradecidos que quieren compartir un poquito de lo que el Padre Celestial les ha dado en sus vidas y en su familia. Eso es un poquito el resumen, Angélica. No, así es, y te creo todo lo que me dices, Gabriel, porque no solamente estuve allí en tu niñez, trabajando un poquito contigo, sabiendo el contexto cultural,
y familiar que tenías, sino que en la actualidad yo vivo también de esa providencia de Dios. Y Mariana me dice en estos días, no, Gabriel anda por México. Yo le digo a él que él es un bendito entre muchos porque es un consentido. Él no tiene dinero, pero el Señor hace maravillas en él. Yo le dije, claro, sí, no sabía la historia de la finca, pero sí sabía que te la habían regalado. Yo le decía, es que nada más que el Señor le haya dado ese lugar para que él cumpla los sueños de Dios en él, ya es una cosa muy grande. Y bueno, yo también tuve una reconversión, porque en Venezuela, como él lo dijo, era catequista y de todo, pero migré acá a Chile y mi vida cambió. Me desconvertí, diría que bastante. Pero fue a través también de un retiro espiritual, la consagración a Jesús por María, que vuelvo al Señor. Y en ese anhelo de servirle con más radicalidad, con más tiempo, empiezo a pensar que debía dejar ese trabajo y también a través de San José, que lo empecé a conocer y a tener como padre también, eh, empecé a abandonarme en los brazos providentes del Señor. Y de verdad, mis hermanos, quien escuche esto, el Señor es real y Él es dueño de todo, del oro y la plata, como dice la palabra. Y solamente nos pide confianza, confianza y abandono en ese amor filial de padre a hijo. Ese abandono que tienen los niños. El niño está jugando en su casa y no se preocupa, ¿llegará mi papá con comida? ¿Tendremos para el desayuno de mañana? No. Él vive feliz, él vive centrado en él, en dar amor, en jugar, en divertirse. Y en eso tiene que basarse también nuestra vida como nos llamamos, hijos de Dios, a través del bautismo. Ese regalo más grande que nos pueden dar nuestros padres y que podemos dar nosotros también como padres, es hacernos hijos de Dios, pero tener esa convicción de que lo soy un hijo amado, una hija amada del Señor. Entonces, no, Gabriel, de verdad que por fin se nos dio esto, no solamente al conversar, porque teníamos muchos años que no hablábamos. De hecho, Sí. muchas cosas que él cuenta yo no lo sabía. Y de verdad que agradezco al Señor y a nuestra Madre por permitirnos que nos dé este testimonio tan importante en estos tiempos de que vivimos tan egoístamente. Y yo creo que parte de nuestra fe católica es también colaborar con la iglesia y colaborar con los que más lo necesitan. Gabriel está en Colombia, pero vamos a dejar acá en la descripción del video la forma de poder colaborar con él y con esta obra del Señor. Así que allí, por favor, también para los que no conocen de redes sociales, yo voy conociendo un poquitito, pero es muy importante que apoyemos la evangelización digital con un simple like, con seguir, con compartir a otras personas también los testimonios. No sabemos cómo esté aquella persona y capaz que alguna de estas palabras lleguen a su corazón y puedan transformar, puedan confiar en ese Padre Providente. Quizás tanta gente que en este mundo egoísta y irónicamente de que somos muy libres, yo quiero ser feliz y por eso no tengo responsabilidades sentimentales, ni quiero tener hijos, porque yo quiero es disfrutar la vida, viajar y todo eso, es cuando más consultas a psicólogos y psiquiatras hay, porque el amor propio no llena. El único amor que llena es el del Señor. Así que, Gabriel, una vez más, que Dios te bendiga. Estaremos orando y también trabajando por ese apostolado, llegando, como te prometía, amigos, conocidos también, aparte de las redes sociales, para que muchos conozcan el hogar del Padre y quieran ser parte de él. Muchísimas gracias, Angélica. No me queda más que resumir todo lo que he dicho con un consejo para todos los que tengan la oportunidad de conectarse, y es utilizando la primera frase que utilizaba San Juan Pablo II, que ha utilizado el Papa Benedicto, que ha utilizado el Papa Francisco y que actualmente sigue resonando en el Papa León XIV, y es: no tengan miedo. Y termino agregando: no tengan miedo de dejar ser en nosotros, en ti. No tengas miedo de dejar hacer en ti lo que Dios quiere.
porque solamente lo que Dios quiere de ti es lo único que te hará plenamente feliz. No te dé miedo a que te destruya y te construya. No te dé miedo a que hoy siembre la semilla que más adelante podrás gozar de comer sus frutos. No te dé miedo de ver ese proceso que Dios hace en tu vida, que a veces es duro, que duele muchísimo, pero que sin duda es recompensable, y no solamente con las cosas de este mundo, que podríamos decir que yo he recibido cosas muy materiales, maravillosas, increíbles, sino con las cosas celestiales, porque siento que han sido más cosas del cielo las que he recibido que las cosas materiales, y eso me hace ser un hombre muy pleno. No te dé miedo si Dios te llama a lo que quiera, a ser esposo de familia, esposa de familia, si te llama a ser sacerdote, si te llama a ser religiosa, si te llama a ser una persona célibe, comprometida con el Evangelio, no te dé miedo, porque Dios es el mejor proyector que podemos tener. Él es incluso, decía Carlos Acutis, Él es nuestro proyecto de vida. Jesús debe ser tu único anhelo, tu único deseo, y solamente Él podrá transformar tu corazón en lo que nunca has imaginado que puede ser. Ese sería como mi consejo. No sé si terminamos con una oración, Angélica, y les comparto esta oración que el Señor nos ha querido regalar para el hogar. Claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que en tu infinita misericordia has derramado tu sangre por cada uno de nosotros, y que a través de la imagen de la cruz nos recuerdas el valor que tenemos gracias a ti, concédenos la gracia de mirar al Padre como un hijo. A ti, papá, concédenos la gracia de poder construir este hogar. Y si quieres este y muchos más, que sea tu voluntad, los que tú quieras y como tú quieras. Pero permítenos vivir con profundidad la presencia del Espíritu Santo en cada paso que damos, en cada conversación que tenemos y en cada decisión que tomamos. Padre Celestial, he aquí a tus hijos muy amados. Concédenos ser fieles discípulos de Cristo y mensajeros del amor de la buena Madre. Defiende nuestro hogar y sírvenos de amigo en nuestro caminar por este mundo, para que podamos amarte en el tiempo y en la eternidad. Acuérdate del pobre e indigente de la calle y permítele algún día ser conocedor de tu pedacito de cielo aquí en la tierra. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por todo esto, Angélica. Gracias a ti, ¿no? Y recordar que de nuestras heridas más profundas pueden nacer nuestros apostolados más eficaces. Eso lo escuché una vez y era cuando tenía este anhelo de hablar todo lo que el Señor me estaba mostrando a través de las virtudes de la pureza, castidad y modestia. Y escuchándote a ti hablar también, que dijiste en algún momento de que el Señor, entendías que el Señor te había dado la oportunidad de pasar por todo ese dolor, la separación de tus padres, para poder ayudar a otros. Quizás ese dolor, ese sentimiento de abandono que ahorita manifiestas, tú quien lo estás viendo, este momento, el video, es para que en el futuro Dios se manifieste gloriosamente en cada una de esas heridas. Como dice Romanos 8:28, Dios dispone de todo para el bien de los que le aman. Así que nada más amarle. Gracias, Gabriel, que el Señor te bendiga. Sabes que te quiero, mi hijo, siempre he orado por tu vocación. Así que muchas gracias. Amén. Bendiciones a todos. Ese es uno de los signos del hogar para que todos podamos pronunciar algún día Abba Padre, que nos ama con profundo amor y misericordia. Un abrazo. Dios los bendiga. Bendiciones.